Historia. Bloque 4. La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época. Ubicándonos en esta época, vemos el paisaje con unos trabajadores de campo. Tanto hombres como tanto mujeres están trabajando. ¿En dónde? En un campo. Ese campo pertenece a un castillo, es decir, a un reino. Si vemos la segunda imagen, también corresponde a agricultores, pertenecientes también a un reino. Ese reino seguramente también hay un rey, y bueno, la construcción es ¿qué? Un castillo en ambos paisajes. Esto nos quiere decir que la principal actividad en la Edad Media era la agricultura, que se desarrollaba alrededor de grandes construcciones llamadas castillos. Para hablar de este tema, nos ubicaremos en el mapa de Europa correspondiente al año 1000, donde se muestra con un color rosa el reino de Inglaterra, con un color amarillo el reino de España, con un color verde el reino de Francia y con un color café el reino germánico, así como con un color rojo el imperio bizantino y con un color morado el Islam, el cual abarca más. Y ubicándonos en el siguiente mapa de Asia en el año 1400, ubicamos que la India era parte del Islam, que China era parte del reino de España y que Japón correspondía al imperio bizantino. De esta manera nos ubicamos en los mapas de Europa y de Oriente. Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente. Edad Media es como se denomina al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Se considera que inició en el siglo IV después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV, aunque algunos historiadores ubican su final con la llegada de los españoles y portugueses a América. En lo que había sido el territorio del Imperio Romano surgieron otras culturas, los llamados pueblos bárbaros, principalmente germanos. En Europa Occidental, el Imperio Bizantino. En Grecia, Asia Menor y el norte de África. Y a partir del siglo VII, la civilización islámica que se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. Simultáneamente en la Edad Media europea, en Asia Oriental se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Las principales actividades económicas en la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal, pero el comercio se redujo en comparación con el auge que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y, como recompensa a sus triunfos militares, recibió tierras cultivables. Así surgió el feudalismo, que era un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. En el aspecto religioso, los cultos monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam se consolidaron durante la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos y los romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en la cultura china, árabe, hindú y bizantina. Finalmente, estos avances
permitieron a Europa Occidental la posterior colonización del mundo. Vamos a observar los dibujos de la página 78 y 79 cuidadosamente y vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué personajes aparecen? 2. ¿Dónde están? 3. ¿Qué actividades realizan los personajes? 4. ¿Cómo es la construcción que aparece en el fondo? Actividad 2. Observa la imagen del mercado medieval que aparece abajo y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 5. ¿Qué personajes aparecen? 6. ¿Cómo visten? Aquí vas a describir a los personajes. 7. ¿Dónde están? 8. ¿Cómo es el lugar? 9. ¿Qué están haciendo? 10. ¿Qué productos observas? 11. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre esta imagen y la anterior? Ahora en la página 82 y 83 observaremos la línea del tiempo y responderemos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. 12. ¿Cuántos siglos duró la Edad Media? 13. ¿Cuánto tiempo pasó entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el fin del dominio musulmán en la península ibérica? 14. ¿Cuántos siglos pasaron desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la del Imperio Romano de Oriente? 15. Y final, ¿en qué siglo ocurrió la peste negra?